Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 50. Seda aromática envolvente. El Dr. Mo finalmente descubrió por qué Anli había decidido mantener la puerta abierta desde el momento que entró en la habitación. La petición de Anli prefiguraba el uso del resplandor del sol. El adversario del Dr. Mo era de una edad tan joven. ¿Cómo pudo ser tan minucioso? Esta meticulosa cadena de acontecimientos siniestros hizo que este viejo y experimentado personaje del Yang no pudiera defenderse. Los profundos esquemas de Anli no coincidían con su edad y experiencia. Podría ser que realmente esta persona fuera un genio natural, quizás incluso un prodigio reencarnado. Reflexionó profundamente. Cuanto más lo pensaba, más crecía su miedo. Un sudor frío cubrió al Dr. Mo de pies a cabeza. Soportando esta frustración, el Dr. Mo se volvió mucho más cauteloso con Anli. Miró al joven con precaución y solemnidad. Por un breve momento, no se atrevió a actuar de nuevo. Anli tampoco sabía por qué el Dr. Mo lo estaba mirando sin la menor intención de atacar. Durante un breve periodo, ambas partes decidieron en silencio poner fin a las hostilidades. Se miraban el uno al otro con ansiedad. Después de pasar un rato en esta atmósfera incómoda, Anli de repente empezó a hablar. Su sentencia dejaría al Dr. Mo estupefacto y distraído. Viejo Mo, ¿por qué no hacemos las paces? ¿O qué tal si me rindo? ¿Qué te parece? Cuando dijo esto, Anli movió los brazos. Arrojó sus armas y miró al Dr. Mo con una sonrisa, exponiendo sus dientes blancos y puros. Así de simple, se puso la apariencia de un joven sencillo y honesto del campo. Rendirse. El Dr. Mo originalmente creía que sus oídos se habían estropeado. Sin embargo, reaccionó inmediatamente. Mirando las armas tiradas por Anli, no tenía ni el más mínimo grado de confianza, así que preguntó ferozmente, ¿cuál es tu plan? No creas que confiaría en tus falsas palabras. ¿Quieres rendirte? Podrías haberlo hecho desde el principio. No había necesidad de esperar hasta que nos convirtiéramos en adversarios irreconciliables. ¿Qué otra cosa tienes bajo la manga? Anli miró al Dr. Mo con una sonrisa y no habló. En cambio, parecía estar tácitamente de acuerdo con sus críticas. Estos dos habían caído una vez más en la confrontación. Después de un rato, el Dr. Mo pareció pensar en un asunto extremadamente gracioso. Levantó inesperadamente su cuerpo, puso ambas manos sobre su abdomen y se rió a todo pulmón. La risa fue desenfrenada, y las lágrimas fluyeron por las comisuras de sus ojos. Jaja. Ja. Jaja. Verdaderamente. Esto es verdaderamente interesante. Había olvidado un aspecto tan importante. Yo realmente he sido el blanco de tus trampas, dijo el Dr. Mo de una manera ambigua entre su risa incoherente. Anli arrugó su frente, pero poco después, la alisó. Mientras miraba por la ventana, las comisuras de su boca formaron una gran sonrisa, y tranquilamente dijo, Viejo Mo, ¿no sientes que esta espera ha durado lo suficiente? Ya es hora de terminar con esto. El Dr. Mo se distrajo un poco y detuvo su risa. Lentamente se enderezó y puso su rostro rígido. Con una cara inexpresiva, miró fijamente a Anli durante un largo tiempo antes de responder fríamente, yo también siento que es hora de concluir esto. Los dos repentinamente calcularon sus respectivas posibilidades de éxito. En esa fracción de segundo, ambos pensaron en maneras de forzar a su oponente a revelar sus cartas. Tras un momento de incómodo silencio, Anli lentamente abrió la boca. No tenía más pensamientos que la confianza de poder forzar al Dr. Mo a rendirse. Viejo Mo, sabías, que tu vida ya está en mis manos. Las palabras de Anli podrían dejar a cualquiera con la boca abierta. Mi vida ya está en tus manos. El Dr. Mo se mofó, su cara tenía una expresión de recelo. ¿No crees que esa herida tuya es un poco peculiar? Tonterías. La miré cuidadosamente. Tu daga no tiene, el Dr. Mo se negó a creer sus palabras, pero a mitad de su propia respuesta, su expresión cambió mucho. Recordó que la daga no le había herido, sino el punzón escondido. Parece que no necesito decir nada más. El viejo Mo ya entiende lo que quiero decir. Anli miró al Dr. Mo con una risita. Aunque me envenenaras, lo olvidas. Todas tus técnicas medicinales fueron enseñadas por mí. No hay veneno que no pueda eliminar, dijo con calma el Dr. Mo. Su cara volvió inmediatamente a la normalidad. Jeje. Olvidé decirlo. El veneno que apliqué sobre mi espada fue la seda aromática envolvente. Seda aromática envolvente. El Dr. Mo dejó escapar un suave grito de sorpresa. Esto había superado con creces sus expectativas. Correcto, el viejo Mo seguramente sabe lo difícil que es lidiar con este veneno. Tonterías, ¿cómo es posible que hayas preparado tal veneno? No divulgué ni un segmento de su fórmula. La apariencia del Dr. Mo todavía seguía siendo firme,
y parecía no estar convencido de las palabras de Anne Lee. Sin embargo, por la extraña sensación que sintió en la herida, su corazón ya estaba seguro de que Anne Lee se las había arreglado para preparar el veneno. Viendo que el doctor Mo seguía sin admitir su derrota, Anne Lee suspiró. Tendría que explicarlo mejor. Olvidaste que se me dio acceso completo a tu biblioteca desde hace mucho tiempo. Esta receta fue metida en un oscuro libro médico, pero si no hubiera estado atento, me temo que la habría perdido. El doctor Mo recordó este hecho. Cuando él había obtenido originalmente esta receta, él deslizó casualmente una copia detallada de la fórmula medicinal en un libro al azar porque tenía miedo de olvidar el complicado procedimiento, que requería demasiados ingredientes. Posteriormente, se olvidó por completo de este trozo de papel porque tenía demasiados asuntos que tratar. No esperaba que esto beneficiara a Anne Lee y le causara un problema tan grande. Deberíamos sentarnos y tener una discusión apropiada. Démonos la mano y hagamos las paces, dijo con confianza Anne Lee. Humph. El doctor Mo no le prestó atención a Anne Lee, su cerebro estaba trabajando duro recordando los efectos de la seda aromática envolvente. Seda aromática envolvente. Este nombre no sonaba espantoso en lo más mínimo. En pensamientos efímeros, la gente incluso encontró que sonaba elegante y romántico. Sin embargo, su fuerza venenosa era similar al anhelo de una mujer enamorada, insoportable y arraigada hasta los huesos. Capítulo 51. El hombre gigante muestra su poder. Una vez que la seda aromática envolvente envenena el cuerpo, la toxina ingresa a los vasos sanguíneos y gradualmente se esparce por todo el cuerpo. Los mortales ordinarios no estarían en peligro, pero para los cultivadores, este veneno sería extremadamente fatal después de un corto periodo de tiempo. El cultivador afectado por el veneno no podía interrumpir imprudentemente su chi verdadero interno, o de lo contrario el veneno estallaría y haría que la sangre en el cuerpo fluyera en sentido contrario, resultando en un inmenso dolor y sufrimiento. Sin embargo, si uno estuviera envenenado por un periodo de tiempo prolongado, la toxicidad penetraría en el cuerpo, empeorando la situación. Incluso si una persona lograra recuperarse un poco y controlara adecuadamente su chi verdadero, todavía tendría que consumir el antídoto diariamente. De lo contrario, se producirían cambios graduales dentro de los huesos, haciendo que la base del cuerpo se marchitara. El cuerpo se acurrucaría, quedaría paralizado e incapaz de moverse. Eventualmente, el cuerpo se fundiría en un charco de barro. Aún más aterrador era que una vez que el veneno penetraba en los huesos, no se podía hacer nada para extraerlo. El individuo solo podía confiar en un tratamiento a largo plazo para sobrevivir. El veneno no estallaría por el momento, sino que se convertiría en un hilo de amor carnal, que plagaría para siempre el cuerpo de la víctima. El veneno estaba compuesto de una variedad de materiales, muchos de los cuales podían ser reemplazados. Aunque el producto final sería el mismo, la toxicidad específica cambiaría de acuerdo con la persona que lo preparó, haciendo que el veneno sea único para su fabricante. Naturalmente, el antídoto también sería único. Solo la persona que fabricó el veneno podría recetar el antídoto correcto y suprimir su toxicidad. Incluso si otros conocieran el método de hacer la seda aromática envolvente, no tendrían forma de inventar un antídoto específicamente diseñado para combatir la seda aromática envolvente que alguien más había producido. De esta manera, la vida del individuo envenenado estaría en las manos de la persona que lo envenenó. Incapaz de rebelarse o resistirse, la víctima solo podía ser obediente. El doctor Mo se rompió el cerebro en busca de cualquier recuerdo relacionado con la seda aromática envolvente, filtrándose a través de su vasto conocimiento. Entonces entendió la razón detrás de la audacia de Anne Lee. El doctor Mo se mofó en su corazón, pero su expresión facial no cambió. Le preguntó indiferente, ¿es este tu último truco? Mocoso, parece que te has quedado sin movimientos, así que admite la derrota obedientemente. El corazón de Anne Lee se hundió al no ver cambios en la expresión del doctor Mo. En este punto, Anne Lee estaba seguro de que había calculado mal algo ya que el doctor Mo parecía haber hecho caso omiso de su amenaza. El doctor Mo no parecía provocado en lo más mínimo, haciendo que pareciera que realmente no le prestaba atención a la seda aromática envolvente en su cuerpo. Aún más, Anne Lee tenía claro que debido a esto, estaba en una posición muy desventajosa. Parecía que su oponente estaba muy seguro de que podría atraparlo. Al ver que Anne Lee permanecía en silencio, el doctor Mo se rió y le miró enrevesadamente antes de decir en voz alta, esclavo de hierro, captúralo para mí. Una vez que Anne Lee escuchó esto, inmediatamente recordó que después de entrar en la casa, pensó haber olvidado algo muy crucial, esclavo de hierro. Sin embargo, no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. En lugar de eso, Anne Lee usó la punta de sus dedos del pie para enganchar el punzón que estaba al lado de su pierna. Automáticamente saltó a su mano. En un instante, una gran sombra se precipitó desde la esquina de la habitación con un fuerte viento detrás. Su velocidad era increíblemente rápida, y apareció ante Anne Lee en un segundo,
dejándole incapaz de evadir. Indefenso, Anli solo pudo usar el punzón afilado en su mano para apuñalar hacia la parte inferior del abdomen de la sombra. Esperaba al menos poder resistir por un tiempo para tener la oportunidad de retirarse y recuperar el aliento. Apuñalar el abdomen con el pequeño punzón no era el movimiento más óptimo, pero Anli no tenía otra opción. Su oponente era demasiado alto, y el arma que usaba Anli tenía solo unas pocas pulgadas de largo, lo que hacía del abdomen la única área capaz de alcanzar. Anli de repente se sintió como si hubiera chocado contra algún tipo de monstruo. Era como si un gran objeto de madera le hubiera golpeado la muñeca extendida, dislocándola directamente del brazo. Posteriormente, su cuerpo cayó unos pasos hacia atrás debido al impacto. El punzón en su mano parecía haber golpeado una roca y fue enviado volando, desapareciendo sin dejar rastro. Anli estaba increíblemente sorprendido y enfadado. Justo después de estabilizar apenas su cuerpo, la gran figura apareció ante él en un pestañeo. Inmediatamente, Anli sintió un agudo dolor en ambos hombros mientras dos grandes manos sujetaban tenazmente sus omóplatos, inmovilizándole. Anli luchó con todas sus fuerzas, pero se sentía como si una enorme montaña estuviese presionando su cuerpo, haciéndole incapaz de moverse. No pudo hacer mucho en este tipo de situación. En un momento de desesperación, levantó la rodilla y apuntó ferozmente hacia el punto débil entre las piernas de la gran sombra. OUCH. Fue tan doloroso que Anli estaba constantemente goteando sudor frío. Al desencadenar un ataque que normalmente habría sido fatal para su oponente, descubrió que la sombra gigante era incomparablemente sólida. Su rótula se rompió en muchos pedazos al igual que los trozos de un huevo de gallina rompiéndose al golpear contra una roca. Sin embargo, la maniobra de Anli solo provocó a su oponente. Las grandes manos sobre sus hombros aumentaron repentinamente su presión. Anli tenía tanto dolor que débilmente cayó al suelo, casi perdiendo el conocimiento. Tranquilo, esclavo de hierro. Todavía tengo uso para esta persona, el doctor Mo ordenó en voz alta. Después de que esas palabras fueron dichas, Anli sintió que sus hombros se aligeraban, y el dolor se redujo enormemente. En su corazón, no podía evitar suspirar aliviado. Por una vez, pensó que la voz del doctor Mo era agradable de oír. Pero después de regocijarse por un momento, sus sospechas resurgieron en su mente. Desde el comienzo de su lucha, Anli descubrió que, por alguna razón desconocida, el doctor Mo se volvía indulgente con él en momentos cruciales de la pelea, temiendo que Anli se hiciera daño a sí mismo. Naturalmente, Anli sabía que el doctor Mo no era el tipo de persona benévola que intencionalmente sería indulgente con él. Definitivamente había algo siniestro sucediendo que Anli no sabía. La preocupación del doctor Mo de que Anli se hiciera daño fue la razón de por qué el doctor Mo había sido cauteloso al tomar medidas contra Anli ya que no se atrevía a atacar violentamente. De no ser así, ambos estarían hechos polvo. Anli secretamente tomó la decisión de explotar al máximo este aspecto al negociar con el doctor Mo y luego pensar en una manera de escapar de las garras malvadas de su oponente. Mientras el doctor Mo caminaba enfrente de Anli, podía ver a través de todo lo que éste estaba pensando. Dejó que una mueca de desprecio apareciera en su cara mientras tocaba el pecho de Anli y extrajo un espejo. No pudo evitar quedarse atónito ante este objeto. Resultó que fue este objeto el que protegió el pecho de Anli del ataque del doctor Mo. Sin decir nada, asintió ligeramente y sacó una caja rectangular de madera amarilla de su pecho. Esta caja era notablemente exquisita, y en su superficie había grabado un dragón y un fénix. Cualquiera podía ver que era un objeto raro y precioso, y por lo tanto raramente visto por la gente común. El doctor Mo encaró a Anli y solemnemente abrió la tapa de la caja, revelando unas extrañas e idénticas cuchillas plateadas. De alguna manera se parecían a una combinación entre una daga y una espada. El cuerpo de las cuchillas era muy peculiar, estaban curvadas en medias lunas, tenían una longitud similar a los cuchillos de estilete. Cuando el doctor Mo sacó una de las cuchillas plateadas, Anli vio que, curiosamente, la siniestra cuchilla era tan delgada como un trozo de papel. La fría luz que parpadeaba en su superficie bastó para que Anli supiera que la cuchilla estaba tan afilada como una navaja. Usarla para cortar carne humana sería tan fácil como cortar ropa. La punta del mango de la cuchilla plateada era aún más extraña, incrustado en la punta había una cabeza de demonio extremadamente feroz y siniestra, que tenía un par de cuernos y ojos que estaban bien cerrados. El doctor Mo levantó esta siniestra cuchilla y miró deliberadamente a Anli por el rabillo del ojo. Esta acción dejó a Anli absolutamente horrorizado. Su desagradable pensamiento parecía ser cierto, el doctor Mo quería usar la siniestra cuchilla para cortarlo. Capítulo 52. Los 7 fantasmas devorando el alma. La cara de Anli comenzó a ponerse verde mientras miraba impotente al doctor Mo levantando la siniestra espada en lo alto del aire. Bajo los rayos del sol, el filo de la hoja brillaba intensamente, mostrando su nitidez de manera conspicua. Su corazón involuntariamente comenzó a entrar en pánico,
pero su intelecto le dijo que el Dr. Mo solo lo estaba intimidando. Ya que el Dr. Mo había gastado tanto esfuerzo para capturar vivo a An-Li, definitivamente no mataría a An-Li tan fácilmente. Mientras se veía cómo la afilada espada descendía lentamente del cielo, apuntando para atravesar su cuerpo, An-Li aún permanecía en silencio, manteniendo con fuerza una expresión de determinación. Justo cuando la extraña y siniestra espada estaba a media pulgada de partirle la cabeza para que incluso la punta de su cabello pudiese sentir las olas de frialdad generadas por la siniestra espada, An-Li cerró lentamente sus ojos mientras una pizca de arrepentimiento resplandecía en su mente. Podría ser que el Dr. Mo realmente vaya a matarme. Si lo hubiera sabido antes, habría rogado por misericordia, podría haber habido un poco de esperanza para que yo sobreviviera. Todavía soy muy joven, realmente no quiero morir así. Si la noticia de mi muerte llegara a mis padres, se sentirían tristes. Se arrepentirían de enviarme a la secta de los 7 misterios. En esa delgada línea entre la vida y la muerte, toda clase de pensamientos distractores surgieron en la mente de An-Li, amenazando con abrumarlo. De repente, An-Li pareció haber experimentado todas las alegrías y penas de la vida en este instante, obteniendo iluminación sobre los asuntos relacionados con la vida y la muerte. ¡Cacha! El sonido de la siniestra espada atravesando un cuerpo humano sonó. El cuerpo de An-Li tembló un poco, pero sorprendentemente, no sintió ningún dolor por ello. ¿Qué está pasando? An-Li abrió los ojos, sorprendido. En el momento en que An-Li abrió los ojos, se sorprendió. Inesperadamente, vio que la siniestra hoja estaba alojada entre los omóplatos del Dr. Mo y penetró profundamente en su cuerpo hasta el punto de que solo el mango de la hoja permanecía en el exterior, temblando ligeramente. No había sangre a pesar de la dolorosa herida, revelando que el filo de la espada estaba excepcionalmente afilado. Mientras An-Li permanecía perplejo ante la vista, el Dr. Mo, en contra de toda cordura y razón, en realidad empezó a alabar a An-Li. Excelente. Pequeño mocoso. Tienes agallas. No pidiendo clemencia ni siquiera cuando estabas a medio centímetro de la muerte. Excelente. Ja 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 ja. Cuando estaba viajando en Yanggu en el pasado reciente, conocí a muchos héroes que decían que no le temían a la muerte. Pero en el momento en que cayeron en mis manos, bajo la más mínima presión, se convirtieron instantáneamente de un héroe proclamado a un cobarde, cayendo de rodillas y rogando por sus vidas. An-Li se congeló. Tartamudeó incoherentemente, sin saber qué responder. Anteriormente, casi cedió a la presión y se ensució los pantalones. Solo apretando los dientes y soportándolo a la fuerza logró no gritar. También porque en su corazón creía que el Dr. Mo no lo habría matado de esa manera y por eso afortunadamente pasó esta prueba. Además, An-Li también tiene su orgullo como hombre y no estaba dispuesto a cambiar su postura para rogar al Dr. Mo por misericordia. Ante los elogios del Dr. Mo, An-Li, por supuesto, no lo corregiría. Pero en su corazón surgieron innumerables contradicciones, sin saber si estaba contento o decepcionado. Justo cuando una multitud de pensamientos flotaban en la mente de An-Li, el Dr. Mo rápidamente agarró el resto de las siniestras espadas y procedió a atravesar cada parte de su cuerpo profundamente, dejando solo las empuñaduras de las siniestras espadas expuestas. Después de que An-Li se recuperó de su estado de shock, se dio cuenta de que había un total de 7 cuchillas afiladas empaladas en el cuerpo del Dr. Mo. Las espadas están insertadas en ambos hombros, ambas piernas, la parte inferior del abdomen y el resto de las espadas estaban incrustadas delante del pecho. Cuando se le miraba desde lejos, el Dr. Mo daba la impresión de que su cuerpo había sido descuartizado y desmembrado en medio del caos. An-Li no sabía si debía estar contento o aterrorizado por la automutilación del Dr. Mo. Podría ser que el método fuera el comienzo de un arte marcial muy poderoso. ¿Podría el Dr. Mo estar usando este poderoso arte marcial para tratar con An-Li? Después de que el Dr. Mo terminó de empalarse a sí mismo, entró en un estado de meditación, sin decir una palabra e ignorando todas las distracciones. El corazón de An-Li se estremeció un poco. Sintió que esta era una oportunidad divina para escapar. Sin embargo, justo cuando quería hacer un movimiento, se detuvo abruptamente, pareciendo haberse dado cuenta de algo. An-Li sonrió amargamente. ¿Cómo pudo olvidar al tipo gigante no muy lejos del lado del Dr. Mo? Ese gigante siempre había estado observando los movimientos de An-Li, ¿cómo podía tener la oportunidad de escapar? Parecía que antes de entrar en su estado de meditación, el Dr. Mo ya había planeado todo meticulosamente. No temía ningún truco que An-Li pudiera tener bajo la manga. Este extraño gigante llamado esclavo de hierro parece haberse originado en algún lugar misterioso. Su cuerpo es el mismo que el del Dr. Mo, manos de plata demoníacas, la dureza de su cuerpo era tal que incluso la debilidad fatal de la especie masculina resultaba impenetrable por medio de la espada o de lanzas. Todos los planes de An-Li para escapar fueron destruidos por la mera presencia de este hombre. Mientras An-Li maldijo silenciosamente al gigante en su corazón,
Un cambio que parecía demoníaco en la naturaleza ocurrió frente a él. Los rasgos faciales del Dr. Mo comenzaron a temblar, seguidos de un violento temblor en todo su cuerpo. Sus rasgos faciales se contorsionaron grotescamente, como si estuviese soportando un tremendo dolor. Junto con las siniestras espadas clavadas en su cuerpo, la gente que observaba no ayudaba sino que se sentía aterrorizada, como si pudieran sentir que había surgido un aire extremadamente frío en la habitación en la que se encontraba el Dr. Mo. De repente, el Dr. Mo dejó de temblar. Sin embargo, un ruido extremadamente raro de bajo tono emitió desde lo profundo de su garganta. Este sonido tiene la sensación de una salvaje bestia primitiva. En ese instante, el Dr. Mo ya no parece ser un anciano, sino más bien una aterradora bestia primitiva de la naturaleza. Después de eso, ocurrió algo aún más horrible. La neblina fantasmal que apareció en la cara del Dr. Mo hace un año, se materializó nuevamente. En comparación con hace un año, la neblina fantasmal que aparecía ahora se veía claramente diferente. Además de un aumento en el volumen, el color de la niebla ahora estaba más negro que el negro. Cuando apareció en la cara del Dr. Mo, era como si llevara una máscara negra que oscurecía sus rasgos originales. Tentáculos sombríos también empezaron a emerger de la niebla fantasmal. Además, la niebla fantasmal sufrió un cambio radical. En medio de los tentáculos sombríos, la niebla negra parecía haber ganado textura, volviéndose brillante y sedosa. Parecía tener voluntad propia, expandiéndose y contrayéndose incontrolablemente, dando la apariencia de que bailaba locamente en la cara del Dr. Mo. Ambas manos del Dr. Mo asumieron el gesto de la mano de loto, retorciéndose en una extraña posición. Sus labios se movían un poco, como si estuviese murmurando algunos hechizos, solo que su voz era demasiado baja para que Anli no pudiese captar lo que decía. Junto con el extraño gesto del Dr. Mo, la neblina fantasmal en su cara parecía estar extremadamente agitada. Al igual que cuando se vierte agua fría sobre una olla hirviendo y caliente, la neblina fantasmal comenzó a salir y arder, creando un montón de pequeños tentáculos que se retorcían amenazadoramente en el aire. Parecía que querían impedir que el Dr. Mo hiciera algo. Justo cuando la niebla negra estaba en su punto más alto de saturación, el Dr. Mo de repente abrió los ojos. A pesar del intenso manto de niebla negra, Anli aún podía ver que los ojos del Dr. Mo estaban llenos de vitalidad y concentración. 7 fantasmas devorando el alma. El Dr. Mo rugió el nombre del arte secreto que planea usar en Anli. Capítulo 53. Hombre guapo. Cuando Anli escuchó el nombre de la habilidad, su corazón se estremeció involuntariamente. Lo que pasó después le causó una impresión eterna. Le recordó que todavía había muchas cosas en este mundo que eran desconocidas. Mientras el Dr. Mo rugió, las 7 siniestras espadas incrustadas en su cuerpo comenzaron a temblar. Un zumbido fue emitido por las cabezas demoníacas de las espadas, volviéndose más fuerte y más agudo a cada segundo, como si estuvieran cobrando vida. Mientras el Dr. Mo presenciaba la vibración de las siniestras espadas, murmuró algo fervientemente. Anli no podía captar lo que decía, pero sabía que no podía ser nada bueno. El Dr. Mo se puso de pie, dio vueltas alrededor de la habitación, y finalmente dio un puñetazo de ira. A regañadientes levantó su dedo índice y lo metió en la boca de una de las cabezas demoníacas. Pasó algo increíble e inconcebible. Esa cabeza demoníaca que supuestamente estaba muerta en realidad abrió la boca y mordió el dedo índice del Dr. Mo, como si estuviera disfrutando de alguna delicadeza celestial. El cuerpo del Dr. Mo se estremeció ligeramente, como si estuviera suprimiendo por la fuerza el intenso dolor. Debido a la niebla negra que oscurecía sus rasgos, Anli no podía ver la expresión del Dr. Mo, pero adivinó que seguramente sería horrible. En el tiempo que tarda preparar una taza de té, el hambre de la cabeza demoníaca finalmente se sació. Satisfecha, abrió la boca para soltar el dedo mientras el zumbido comenzaba a disminuir. Luego, el Dr. Mo comenzó a alimentar cada una de las cabezas demoníacas en sucesión antes de retirar involuntariamente su dedo. Después de completar esto, el Dr. Mo reanudó el gesto con la mano de loto de antes, murmurando los hechizos y gritando de nuevo 7 fantasmas devorando el alma. Esta vez, las 7 cuchillas siniestras no comenzaron a vibrar. Extrañamente, parecía que nada inconcebible iba a suceder. Sin embargo, los ojos de las cabezas demoníacas se abrieron de golpe en el mismo instante. Revelando un par de globos oculares de color rojo sangre, junto con sus bocas que estaban abiertas de par en par, parecían estar intentando, en vano, chupar algo del aire. La neblina fantasmal en la cara del Dr. Mo comenzó a agitarse y expandirse, como si pudiera sentir el peligro de una amenaza inminente. Los movimientos de los tentáculos se volvieron cada vez más intensos y violentos, pero en vano. 7 líneas extremadamente finas de hilos negros aparecieron en la neblina fantasmal, tejiendo bellos arcos en el aire. Siguiendo una energía invisible,
las líneas de hilo negro se aproximaban con precisión y fueron devoradas por las bocas de las cabezas demoníacas que parecían estar esperando con impaciencia. Anli miró sorprendido en silencio. Todo lo que ocurría delante de él, de modo que los detalles de cada acción de la neblina fantasmal y las cabezas demoníacas, por minúscula que fuera, estaban profundamente grabados en su mente. Estaba tan cerca que cuando las bocas de las cabezas demoníacas estaban abiertas, podía observar claramente sus dientes. Fue la primera vez que Anli tuvo un contacto tan cercano con las misteriosas energías de otro plano de existencia. Estaba asombrado y aturdido por el sentimiento. Las cabezas demoníacas de las extrañas y siniestras espadas, así como la neblina fantasmal en la cara del Dr. Mo emanaban un pesado aire demoníaco. Este fenómeno no puede ser explicado por el sentido común. En el pasado, Anli nunca había creído en asuntos sobrenaturales. Si no fuera por su experiencia personal el día de hoy, nunca habría creído en ello. Sin embargo, ¿cómo podría Anli no estar nervioso? Elementos de historias de mitos y leyendas estaban sucediendo en realidad delante de sus propios ojos. En ese momento, el estado de ánimo de Anli estaba en crisis. Sabiendo que él era el objetivo, Anli no estaba seguro de cómo debía reaccionar ante este poder extremadamente extraño e inhumano. Poco a poco, la neblina fantasmal en la cara del Dr. Mo comenzó a disiparse. El volumen de la niebla se adelgazó visiblemente a medida que las cabezas demoníacas la devoraban, dejando atrás una última capa de oscuridad y dando como resultado una tenue sombra que se aferraba a la cara del Dr. Mo. A medida que la niebla se desvanecía, los rasgos faciales del Dr. Mo lentamente comenzaron a ser visibles, pero en el momento en que Anli vio la cara del Dr. Mo, se quedó atónito y boquiabierto como un retardado. Hoy sucedieron demasiadas cosas que le han dejado atónito. Sin embargo, todas las cosas que habían sucedido antes fueron disminuidas con lo que estaba viendo ahora. Los rasgos faciales expuestos pertenecían a un hombre de unos 30 años en la flor de la vida. Si uno observaba durante un periodo de tiempo más largo, podía decir sin lugar a dudas que se trataba del Dr. Mo. Había logrado recuperar al menos unas cuantas décadas de su vitalidad. Un rostro con un rastro de aire heroico, ojos que se desdibujaban con un encanto deslumbrante, y una fría sonrisa en sus labios, no importa cómo se mire, era un rostro lleno de carisma, el rostro de un hombre extremadamente guapo. Profundamente seductora y embrujadora, era un rostro destinado a ser un asesino de mujeres. Independientemente de las jóvenes vírgenes o de las viejas y sensuales pumas, ninguna mujer podría defenderse de este tipo de encanto. Con el más mínimo movimiento de su dedo, siempre y cuando lo desee, seguramente habrá mujeres que se entregarán en sus brazos, incapaces de salir del río del amor y de la obsesión. Después de presenciar la cara del Dr. Mo, Anli realmente sintió como si hubiera alguien moliendo su corazón, destrozándolo en pedazos. Parecía que este semblante de joven guapo era muy capaz de despertar celos en otros varones. Cuando los últimos restos de la neblina fantasmal fueron devorados por las cabezas demoníacas, Anli recordó de repente que el Dr. Mo le había dicho antes que solo tenía 30 años de edad. Solo a causa de un accidente durante la recuperación de una grave lesión que agotó su vitalidad, se hizo viejo y decrépito. Por lo que parece, al menos hasta ahora, el Dr. Mo no le mintió. Esta debería ser la cara original del Dr. Mo, solo que los métodos que utilizó para restaurar su apariencia eran demasiado misteriosos e insondables. En ese momento, Anli se dio cuenta de que, junto a los rasgos del Dr. Mo que recuperaban su aspecto juvenil, su cuerpo, e incluso su cabello, todos sufrían transformaciones milagrosas. Ese cabello negro azabache, ese cuerpo robusto, sin lugar a dudas era seguro que la energía física del Dr. Mo había sido rejuvenecida hasta la etapa más alta de su juventud. Pero si el Dr. Mo tenía una forma de recuperar su vitalidad, ¿por qué seguiría haciendo todo lo posible para capturarme? Anli se cuestionó a sí mismo. Con respecto a esto, Anli tenía sus sospechas. Después de recuperarse de la conmoción, se dio cuenta de que aún corría un gran peligro. Las neuronas empezaron a dispararse rápidamente en su cerebro, analizando repetidamente todo y esperando encontrar una vía de escape. Desde la perspectiva de Anli, parecía que el Dr. Mo había quedado mudo. El Dr. Mo estaba ahí parado en silencio. Después de algún tiempo, finalmente levantó la mano. Usando una expresión que era similar a la de mirar a un precioso bebé recién nacido, el Dr. Mo estudió atentamente su nueva piel brillante y delicada. Después de examinarse, lentamente cerró los ojos, apoyando la barbilla contra las dos palmas de sus manos y acariciándola suavemente, como si estuviese disfrutando de la sensación de juventud que ya había dejado atrás. Mirando el narcisismo que nubló las características del Dr. Mo, Anli sintió como si quisiera vomitar. No podía entender lo que el Dr. Mo estaba sintiendo ahora mismo, esa sensación embriagadora de recuperación de la vitalidad. Viejo Mo, parece que has recuperado completamente tu vitalidad, primero tengo que felicitarte por eso. Parece que ya no necesitas la ayuda de tu discípulo, así que, podrías dejar que me vaya.
No importa qué problemas tengas en el futuro, sin dudarlo siempre te ayudaré. A Anli se le estaba acabando la paciencia. Hasta ahora, todavía no estaba seguro de qué métodos iba a utilizar el Dr. Mo para tratar con él. Anli fingió desconocer la situación e interrogó al Dr. Mo, con la esperanza de conocer su destino antes de tomar cualquier decisión. Capítulo 54. Talismán bloquea alma. Anli, eres realmente flexible, sabiendo cuándo hacer compromisos y concesiones. Sin embargo, dejarte ir. ¿Crees que es posible? El Dr. Mo se burló. Anli se sorprendió con el sonido de la voz del Dr. Mo. Cuando el Dr. Mo habló, su voz contenía débiles rastros de carisma, cualquiera que escucharía un sentido de atracción y satisfacción. Comparado con su voz amarga e insípida de antes, esto fue totalmente diferente. Parecía que en comparación con su aspecto actual, la belleza de su voz no estaba peor. Sorprendentemente, esta fue la primera vez que el Dr. Mo llamó a Anli por su nombre. Aunque no significa mucho, permitió que Anli se sintiera un poco apreciado, ya que era mucho mejor que ser llamado pequeño mocoso en cada momento. En la superficie, uno no podía realmente sentir ninguna imperfección del actual Dr. Mo. Todos y cada uno de sus movimientos eran gráciles e inigualables. Un hombre muy guapo, no había rastro del anciano senil de entonces. Anli estaba seguro de que en su juventud, el Dr. Mo confiaba en su cara para deslumbrar a incontables mujeres. ¿Qué demonios pretendes hacerme? Dímelo directamente. Anli no era una mujer y por lo tanto no se vio afectado por la hermosa cara del Dr. Mo. Además, Anli podía deducir de la conversación anterior que el Dr. Mo parecía no tener intenciones de perdonarle, y como tal, no había necesidad de que Anli se comportara con ninguna intención de cordialidad. ¿Qué pretendo hacer? Ja ja ja. El Dr. Mo lentamente estiró su cuerpo recientemente revitalizado, sonriendo fríamente sin ninguna intención de responder a Anli mientras sacaba otro objeto desconocido. El objeto desconocido se reveló como una pequeña bolsa de sujeción hecha de seda extremadamente fina. El resplandor reflejado en la seda era extremadamente radiante, igual que las llamas ardientes de un ave fénix. Resultaba extremadamente llamativo. Además, el bordado era excepcionalmente exquisito. Uno podría decir con certeza que este no era un objeto ordinario. ¿Qué podría contener esta pequeña bolsa de sujeción? Podría ser otro extraño artefacto igual que las siniestras espadas de antes. Al hacerse estas preguntas, Anli sintió que la curiosidad crecía en su corazón. El Dr. Mo cortó las especulaciones silenciosas de Anli abriendo rápidamente la bolsa de sujeción. Después de esto, cautelosamente sacó un trozo de papel amarillo arrugado. Anli estaba algo decepcionado. Sin embargo, sabía que cuanto más ordinario se vea un objeto, más difícil será para él anticipar sus usos. La precaución surgió en su corazón cuando se concentró por completo. Pensando en los incomprensibles sucesos que ocurrieron antes y viendo este papel amarillo aparentemente ordinario, Anli estaba seguro de que había innumerables misterios enigmáticos detrás de él. El Dr. Mo sostuvo suavemente el trozo de papel arrugado entre dos de sus dedos, alisándolo cuidadosamente con un comportamiento serio. Anli pudo ver que el trozo de papel no era grande, del tamaño de una palma y amarillento con un toque de moho, dando la impresión de que este talismán había sido creado hacía muchos años. Lo más notable fue que el trozo de papel brillaba con una luz plateada, materializando mechones de líneas plateadas en el aire. Las líneas se formaron lentamente en muchos símbolos extraños en el aire. Anli no tenía absolutamente ningún conocimiento de estos símbolos extraños. Sin embargo, en el momento en que los vio, su corazón comenzó a sentir como si hubiera una energía insondable y misteriosa palpitando dentro de los símbolos flotantes. Incluso el chi que obtuvo de las artes eternas de la primavera se movía erráticamente en su cuerpo como si sintiera un peligro inmenso, dejando estupefacto a Anli. Sintiendo que algo andaba mal, Anli rápidamente centró toda su atención en los extraños símbolos, esperando entender los misterios que había detrás de ellos. Los símbolos se retorcieron por aquí y se curvaron por allá, zigzagueando por el aire, pero parecía que había algo milagroso escondido dentro de los símbolos de forma extraña que él era incapaz de asimilar. Era una pena que no hubiera tiempo suficiente para que los descubriera. En este caso, el Dr. Mo se puso frente a Anli. Cuando vio a Anli concentrarse exclusivamente en el papel amarillo que tenía en la mano casi hasta el punto de obsesionarse, un leve indicio de misericordia apareció involuntariamente en sus ojos. Bajó suavemente la cabeza, acercó los labios a las orejas de Anli y lentamente dijo con una voz extremadamente grave: «No me culpes, Anli, tampoco me queda otra opción, así que mejor te sometes voluntariamente a tu destino y esperas la reencarnación. Voy a apoderarme de tu cuerpo ahora». «¿Qué acabas de decir? ¿Qué significa esto?» Anli estaba conmocionado por las palabras del Dr. Mo. Estaba tan aterrorizado por ellas que su alma casi se dispersó y salió volando de su cuerpo.
Podía sentir que un destino peor que la muerte le ocurriría momentáneamente. A Anli ya no le importaba la amenaza del gigante que estaba detrás de él y luchaba ferozmente por su vida. Escondido en su ropa, aún tenía algunas cosas que podrían ser útiles para crear una distracción, dándole así un camino de escape. Esclavo de hierro, reprímelo por completo, ni siquiera le des la oportunidad de sacudirse. Las órdenes del Dr. Mo destruyeron su última oportunidad de libertad. Dos palmas gigantescas, parecidas a pequeñas montañas, lo presionaban con seguridad y no le daban la oportunidad de moverse. Riachuelos de sudor fluían por la cara de Anli hasta el suelo. Abrió los ojos de par en par, apretó los dientes y escuchó el incomprensible murmullo del Dr. Mo. Una vez que el Dr. Mo comenzó a cantar, el trozo de papel amarillo, ubicado entre los dedos del Dr. Mo, comenzó a revolotear intensamente al escuchar el sonido del hechizo a pesar de la falta de viento. Mientras tanto, los símbolos plateados en el aire comenzaron a brillar con un misterioso resplandor plateado. A pesar de que los movimientos de Anli estaban bloqueados, seguía con la mente lúcida. Comprendió que el misterioso resplandor plateado significaba que el Dr. Mo estaba a punto de hacer su jugada. El Dr. Mo miró solemnemente al talismán, y cuando el último de los símbolos brillaba con esa misteriosa luz plateada, rugió de alegría. Usando varios métodos especiales, agitó el papel amarillo salvajemente en el aire, escribiendo la palabra sello. Después de que la palabra sello fue completada, un ruido de trueno retumbó. Al mismo tiempo, el talismán fue presionado firmemente sobre la frente de Anli, pegándose con firmeza allí. Cuando el talismán entró en contacto con su frente, Anli perdió el control de sus funciones corporales. Ni siquiera podía parpadear. A pesar de ello, todavía podía ver con sus ojos y escuchar con sus oídos. En la actualidad era igual que un humano normal, incapaz de hacer circular su energía interna, como un zombi andante. Capítulo 55. La tercera persona. Realmente eres muy astuto, dijo el Dr. Mo. Si me descuidara, incluso a mí me resultaría difícil lidiar contigo. El Dr. Mo habló en un tono tranquilo y sin prisas mientras levantaba a Anli y lo llevaba fuera de la casa. Todavía hacía mucho calor afuera, lo que hizo que Anli comprendiera que aunque pensaba que había estado en la casa durante mucho tiempo, los acontecimientos habían durado menos de lo que esperaba. El Dr. Mo continuó llevando sin esfuerzo a Anli como si fuera un objeto sin peso, caminando a un ritmo lento hasta que pasó el jardín medicinal y se encontró con un remoto acantilado. El gigante silencioso continuó siguiendo los pasos del Dr. Mo, negándose a quitarse de su lado prácticamente como si fuera su sombra. A través de sus propios ojos, Anli pudo ver que había más en el acantilado de lo que se veía a simple vista. Al verlo más de cerca, se dio cuenta de que en el acantilado había una habitación de piedra que nunca antes había visto. Esta habitación era similar a la habitación de piedra en la que Anli había cultivado antes, pero esta habitación estaba cubierta con una capa de cal. Por su apariencia áspera, Anli concluyó que la habitación había sido construida recientemente. Estaba seguro de que sería capaz de oler el aroma de la cal. Temeroso de que alguien pudiera venir a desbaratar su plan, el Dr. Mo ordenó al gigante, esclavo de hierro, quédate fuera y haz guardia. Si ves a alguien cerca de la casa, mátalo de inmediato. Entonces abrió fácilmente la puerta y entró, cerrando la puerta tras él. Su familiaridad con la distribución de la sala sugirió que el Dr. Mo construyó este lugar él mismo. Anli asumió que con la puerta y las ventanas bien cerradas, la habitación sería de color negro, pero contrariamente a su creencia, la habitación estaba llena de velas de muchas formas y tamaños diferentes que iluminaban la habitación hasta el punto de que parecía tan brillante como la luz del día. La habitación dejó a Anli sin habla, pero incluso si quería decir algo, no podía controlar su cuerpo. Como no podía controlar su cuerpo, Anli no tuvo más remedio que examinar el interior de la habitación. Notó un extraño patrón en el centro de la habitación. Parecía estar hecho de algún tipo de polvo, pero Anli no podía acercarse más. Al borde del extraño patrón había trozos de jade del tamaño de un puño que brillaban a la luz de las velas. A primera vista, era obvio que cada pieza de jade era un objeto raro e invaluable. Si un experto en piedras preciosas viera en el suelo unos tesoros tan valiosos, sentiría un dolor tan inmenso que no podría dormir durante varias noches. En ese momento, Anli sintió que su cuerpo era lanzado por el Dr. Mo. Su cuerpo hizo un sonido de golpe cuando chocó contra el centro del patrón con el abdomen hacia arriba. Incapaz de mover su cuerpo, solo podía mirar al techo. Por no decir más, Anli estaba extremadamente ansioso por no poder hacer nada en su situación actual. El hecho de que no viera ninguna de las acciones del Dr. Mo hizo que fuera incapaz de calmarse y aumentó su miedo. El único consuelo que tenía era que no estaba mirando hacia el suelo, de lo contrario no habría podido ni siquiera mirar al techo. Pu, 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 pu. Una cadena de sonidos extraños aumentó el miedo y la confusión de Anli, pero pronto se dio cuenta de que se trataba del sonido del Dr. Mo apagando las velas. Poco a poco,
La habitación se oscureció. Anli no sabía el propósito de esta acción, pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su significado puesto que el doctor Mo repentinamente abrió su boca y dijo: «El método que usted mencionó, ¿funcionará realmente?». «Bueno, apuesto todo a que sí», dijo el doctor Mo en un tono frío que soneó fuera de lugar. Esto causó que Anli se desconcertara ya que no sabía si estaba hablando con él. Solo había 2 personas en esta habitación, él y el doctor Mo, así que, ¿a quién más podría estarle hablando? Se olvidó el doctor Mo del maldito papel amarillo que le impedía hablar. «Te garantizo que funcionará. Después de todo, ¿cómo podría ser falsa la técnica de los 7 fantasmas que te pasé?». Una nueva voz contestó repentinamente, aparentemente de la nada. En ese momento, Anli estaba más allá de la sorpresa por la repentina aparición de un nuevo personaje porque todas las cosas extrañas que experimentó en las últimas horas superaban con creces la cantidad de cosas raras que había escuchado en los últimos años. En lugar de asombrarse, Anli dedujo tranquilamente del sonido de la voz del hombre que debía ser un adulto joven alrededor de los 20 años. «Hangwu. ¿Qué sentido tiene si termina fallando a mitad de camino?». Inmediatamente después, el doctor Mo lanzó una serie de maldiciones que no causaron ningún tipo de conmoción a Anli. Este tipo de vulgaridad no era nada especial viniendo del doctor Mo, pero su repentina transformación en un joven apuesto hizo que sus palabras sucias parecieran fuera de lugar, permitiendo que Anli sintiera una pizca de placer burlesco en su lamentable situación. «Si de repente haces un truco al final y me haces caer en tu trampa, ¿a quién puedo recurrir entonces?». Sin esperar la respuesta de la joven voz, el doctor Mo continuó con un tono autoconservador: «No quiero escuchar tus garantías inútiles. Sé que ya estás muerto, ya que fui yo quien te mató. ¿Cómo es posible que no me odies amargamente e intentes buscar alguna oportunidad para vengarte? ¿Crees que puedes engañarme?». Sin darle a la otra persona la oportunidad de refutarlo, el doctor Mo siguió hablando casi como si estuviera aprovechando esta oportunidad para derramar todos sus pensamientos e inseguridades. El hombre misterioso no reaccionó al discurso del doctor Mo. Como resultado, el único sonido audible dentro del silencio penetrante de la sala de piedra fue la respiración del doctor Mo. Anli no pudo evitar sudar frío y finalmente procesó el hecho de que el misterioso joven había fallecido. Eso lo convertiría en una especie de fantasma, ¿no? Además, por lo que el doctor Mo reveló en su discurso, parecía que la extraña técnica que acaba de usar fue aprendida del hombre que había asesinado. El hombre misterioso finalmente le contestó enojado: «Bueno, ¿qué más quieres que haga? Ya juré por mis antepasados, mis padres, toda mi familia, e incluso por el nombre de mi familia. ¿Aún no estás satisfecho?». Al escuchar esto, Anli no pudo evitar sentir que su corazón se aceleraba al darse cuenta de que el misterioso hombre era tan perverso y demente que tendría que jurar por muchos de los miembros de su familia solo para ganarse la confianza del doctor Mo. Al principio sintió una sensación de conexión, ya que ambos parecían estar en una situación complicada, pero esa sensación desapareció rápidamente de la mente de Anli. «Tienes razón. No puedes hacerme nada ahora mismo ya que tu cuerpo ha sido destruido, dejando atrás tu alma. Ni siquiera puedes ver la luz del día, y la poca fuerza que te queda es inútil contra mí», dijo el doctor Mo de una manera lenta y deliberada para mantener su fachada. Capítulo 56. Batalla de los globos de luz. «Liu Zitong, solo quiero recordarte de nuevo que si algo me pasara, no estarás mejor. Sabes que tu alma no durará mucho tiempo en su estado actual y que dependes de mí para que te ayude a buscar un nuevo cuerpo. Así que si hay algo que quieras decir, dilo ahora mientras haya tiempo. No me enfadaré a menos que resulte que no me hayas dicho algo de conocimiento crucial», dijo el doctor Mo, que no estaba dispuesto a renunciar a cualquier oportunidad de tratar de obtener información oculta de la misteriosa juventud. A partir de estas palabras, se hace evidente para Anli que el doctor Mo de hecho tenía mucho miedo de que Yu Ziyong hiciera algo en el último momento que pudiera causar su perdición y que buscaba una mayor seguridad de que sus planes no habían sido manipulados. En respuesta a las palabras del doctor Mo, Liu Zitong, quien entendió completamente los riesgos que implicaba dañar al doctor Mo, contestó suavemente: «No tiene sentido que yo manipule tus planes, y si lo hago, mi familia sufrirá el castigo del cielo. Además, después de usar la técnica de los 7 devoradores de almas, al precio de tu esencia fundamental, recibirías temporalmente una cierta cantidad de poder mágico, que te permitiría usar unos cuantos hechizos simples, pero tu existencia será como la de un alma. Una vez que tu esencia fundamental se haya agotado, estás seguro de que aún puedes ejecutar ese hechizo». Después de que Yu Zitong hizo una declaración amenazadora en contra del doctor Mo, este señaló sus debilidades y no dejó ninguna posibilidad de que el doctor Mo se echara atrás. Aunque Anli no era religioso, escuchar su diálogo hizo que rezara en silencio a los cielos para que el doctor Mo renunciara a sus planes malvados. Parece una cosa ridícula, pero era lo único que podía hacer. «Bien, usaré aquello en lo que confío e ignoraré aquello en lo que no confío.
Debido a que hay grandes beneficios, es natural que haya algunos riesgos, dijo el Dr. Mo después de tomar una decisión. Al escuchar esto, Liu Zitong parecía bastante feliz y la emoción apareció en sus palabras. ¿Ves? Esa es la forma correcta de pensar. Piensa en ello. Originalmente eras un mero mortal sin raíces espirituales, incapaz de entrar en el camino de la inmortalidad. Pero si este plan se convierte en un éxito, ese ya no será el caso. Con tu nuevo cuerpo y tu poderosa fundación espiritual, cualquier secta o clan grande te rogará para que te unas. No solo eso, tu cuerpo sería inmune a la enfermedad y a la muerte, permitiéndote vivir 5 veces más que un mortal normal. Entonces confiaré en ti en este asunto. No te preocupes, yo, Mojuren, soy un hombre de palabra. Lo que yo diga se hará definitivamente. Una vez que tenga éxito en este asunto, inmediatamente te ayudaré a encontrar un cuerpo adecuado con una base espiritual fuerte. Te prometo que no te defraudaré, pequeño hermano Yu. Después de escuchar las promesas de Yu Zitong, la preocupación inicial del Dr. Mo desapareció, incluso adoptó un tono más amable, dirigiéndose a Yu Zitong con gran familiaridad. Entonces, si ese es el caso, agradezco al gran hermano Mo. Después de tu éxito, yo solo te enseñaré todas y cada una de las técnicas de cultivo que tengo en mi poder, dijo el astuto Yu Zitong, que sabía que había logrado atraer a Mojuren con sus palabras. An Li escuchó mientras los dos hablaban descaradamente sobre el uso de su cuerpo sin pedir sus opiniones. Aunque se dio cuenta de que no podía hacer nada dada su situación actual, no pudo evitar sentirse molesto por el hecho de que no le dieran ninguna oportunidad. Una vez que el Dr. Mo disipó sus dudas y tomó la decisión de seguir adelante con el plan, ya no se demoró, inmediatamente sacó algunas agujas doradas y las clavó en un punto de acupuntura ubicado en la parte posterior de su cabeza. Inmediatamente se revitalizó, su cuerpo se llenó de energía suficiente para llevar a cabo el siguiente paso de su plan y aumentar sus posibilidades de éxito. Se dirigió hacia donde yacía An Li, se sentó erguido en una posición de meditación, y luego procedió a sentarse frente a An Li con los brazos cruzados sobre su pecho, abrazando fuertemente sus hombros. Entonces, el Dr. Mo ejecutó una técnica celestial. Con un movimiento de su mano, un rayo rojo de luz salió de sus palmas y golpeó el patrón que estaba debajo de An Li, haciendo que los jades colocados alrededor del perímetro del diagrama brillaran. El Dr. Mo procedió a susurrar el hechizo, que tenía un efecto cautivador y desconcertante, haciendo que aquellos que lo escuchaban se sintieran somnolientos. Mientras continuaba el canto, An Li sintió una profunda sensación de cansancio, haciendo que todo se volviera borroso mientras perdía lentamente el conocimiento. Nada bueno, pensó An Li, sabiendo muy bien que este era el efecto deseado del misterioso canto y que una vez que cayera inconsciente, su cuerpo estaría poseído. Aferrándose a este pensamiento, An Li resistió la tentación de dormir. Los pensamientos de morderse la lengua y pellizcarse a sí mismo fueron rápidamente ignorados, ya que no tenía el control de su cuerpo, así que al final, por mucho que lo intentara, fue incapaz de luchar contra los efectos del hechizo y se cayó en un profundo sueño. Justo antes de quedar inconsciente, la última imagen que vio fue la hermosa cara del Dr. Mo. En ese momento, sin embargo, el Dr. Mo parecía más un diablo desagradable que una figura guapa. Las últimas palabras que An Li quería decirle al Deacte Mo fueron: tu fealdad te sienta bien. Dentro de la infinita oscuridad de su subconsciente, An Li tuvo un sueño muy extraño. En su sueño, este se había convertido en un globo de luz verde del tamaño de un puño, que era feliz y libre en su pequeño mundo. Pero no mucho después, un globo amarillo del tamaño de un pulgar con una intención malvada invadió repentinamente su sueño. Al ver el globo verde, la bola de luz amarilla cargó agresivamente contra el globo verde de luz, revelando de repente su boca para morder el globo verde que era An Li. Por supuesto que An Li no era débil, y también abrió la boca para vengarse. Después de unos pocos intercambios, An Li terminó fácilmente la batalla tragándose el globo de luz amarillo. El victorioso An Li se regocijó por su victoria, pero muy pronto otro intruso entró en su subconsciente. Esta entidad extranjera también era un globo de luz verde que medía mucho más que An Li, pero no contenía el mismo brillo y lustre que el globo de luz de él. Cuando el enemigo vio el globo de luz de An Li, se sorprendió, aparecieron dudas sobre sus rasgos. Después de que An Li experimentó el asombroso sabor de devorar otros globos de luz, la visión de un nuevo enemigo no hizo que An Li pensara mucho en el poder de su oponente mientras atacaba directamente a su enemigo con la intención de devorarlo. El enemigo, al ver el ataque de An Li, eligió disgustado cargar hacia adelante y entablar batalla. Aunque el oponente era muchas veces más grande que An Li, sus ataques solo eran ligeramente más fuertes que el globo de luz amarillo que anteriormente devoró An Li. Al darse cuenta de su desventaja, el invasor intentó girarse y escapar, pero An Li no estaba dispuesto a dejar que se fuera tan fácilmente y lo persiguió, mordisqueando al invasor que escapaba. El invasor era muy astuto y resbaladizo, cada vez que An Li parecía haberlo atrapado,
el otro globo verde soltaba la parte que había atrapado y seguía huyendo. Al final, el invasor logró huir, pero su masa corporal era un tercio de su tamaño original. Aunque An Li se mostraba reacio a dejar ir a su oponente, no había nada que pudiera hacer al respecto, por lo que decidió esperar a que más enemigos invadieran el lugar para poder devorarlos. Tristemente, no llegaron más globos de luz, y él continuó flotando los alrededores de su pequeño mundo. Capítulo 57. Despertar del cuerpo, perecer del enemigo. Escondido en las profundidades de su corazón, un fuerte frío apareció lentamente y se extendió rápidamente por todo el cuerpo de An Li, despertándolo de su adormecimiento. Cuando An Li recobró la conciencia, lo primero que sintió fue una inmensa presión en su cabeza, seguida de oleadas de dolor en todo su cuerpo. Se sentía indescriptiblemente débil como uno se sentiría al comienzo de una enfermedad grave, y era incapaz de abrir sus pesados párpados sin importar cuánto se esforzara. Aún sintiéndose un poco aturdido, An Li logró recordar los eventos que ocurrieron justo antes de desmayarse. An Li estaba luchando por el control de su cuerpo cuando una inmediata sensación de pánico apareció en su mente, causando que la adrenalina lo invadiera, lo que agudizó su confusa mente y le permitió evaluar rápidamente la situación a su alrededor. «¡Y!», exclamó sorprendido al darse cuenta de que su mente no había sido tomada por el Dr. Mo. Es cierto que apenas podía mover los párpados, por no hablar del resto de su cuerpo, pero las oleadas de dolor que se extendían por todo su cuerpo le decían claramente que había recuperado el control sobre su cuerpo y que el Dr. Mo había fracasado en sus planes. ¿Por qué fracasó el plan del Dr. Mo? ¿Hizo algo malo? Entusiasmado, An Li se le ocurrió una explicación razonable para su situación actual. Apenas conteniendo la emoción dentro de su corazón, An Li esperó pacientemente a que su cuerpo recuperara algo de su energía antes de intentar de nuevo abrir los ojos. Después de una corta pero ardua batalla, logró abrir los párpados para ver lo que sucedía a su alrededor. La primera imagen que observó fue el lamentable estado en que se encontraba el Dr. Mo. Su cabello estaba blanco, su cara delgada, arrugada y demacrada. Parecía que era por lo menos 10 años mayor que en su transformación juvenil. Con esta apariencia, resultaba imposible imaginarlo más anciano. Sus rasgos parecen representar el significado de la palabra viejo, y ahora simplemente era un pobre anciano. Frente a An Li, el Dr. Mo tenía los ojos de par en par mientras miraba a An Li con una mirada de terror incontenible. El propio An Li estaba igualmente conmocionado, y sus músculos se tensaron inmediatamente. Toda sensación de debilidad abandonó su cuerpo, ya que el único pensamiento que resonaba en su interior consistía en dar el primer paso y tomar las riendas. Claramente aprendiendo de su lección anterior, An Li no estaba dispuesto a volver a caer bajo el control de otra persona. Pero después, An Li se dio cuenta de algo extraño. La cara de su oponente parecía estar congelada por el miedo y no había señales de que el Dr. Mo respirara. Se hizo evidente que estaba muerto y que podría haber estado muerto durante bastante tiempo. Sin querer bajar la guardia, An Li continuó mirando detenidamente con el ceño fruncido, los rasgos faciales del Dr. Mo en busca de algo que pudiera delatarlo. Después de 30 minutos de cuidadoso escrutinio, An Li se vio obligado a admitir que el Dr. Mo estaba muerto, ya que no se parecía en nada a un hombre que estuviera vivo. Dudando, An Li se acercó cuidadosamente y extendió una de sus manos para agarrar la muñeca del Dr. Mo, mientras que la otra mano estaba tapando su nariz. En esta posición, esperó un rato, pero aún así no hubo reacción. Fue solo con esta confirmación definitiva de la muerte del Dr. Mo que An Li sintió que su corazón se calmaba y tranquilizaba. La sensación de opresión que había sentido en su corazón finalmente fue desechada. Hasta ahora, An Li siempre había llevado algunas dudas en su mente porque no creía que su mayor enemigo, el astuto y habilidoso Dr. Mo, moriría tan fácilmente por una desconocida causa de muerte. An Li se rascó la frente, solo para darse cuenta de que el talismán de bloquea alma, que había sido fijado a su frente, había desaparecido sin dejar rastro. Esto hizo que An Li se sintiera extraño. Más tarde aprendería sobre los talismanes y las técnicas de sellado, y solo entonces se daría cuenta de lo que había sucedido. Parece que todo el poder del talismán amarillo se había agotado y por lo tanto se había desintegrado en polvo, por lo que An Li era incapaz de encontrarlo. An Li, a pesar de que estaba tranquilo, decidió seguir siendo cauteloso y comenzó a explorar el área alrededor del Dr. Mo para ver si había algún rastro de vida. An Li notó que las velas aún estaban encendidas, señalándole que no había estado dormido durante mucho tiempo. Las piezas de jade, por otro lado, habían perdido todo su brillo anterior y parecían haber sido degradadas, hasta el punto de volverse incapaces de captar la atención de alguien. Dirigiendo su atención hacia la esquina izquierda de la habitación de piedra, se concentró en un objeto que previamente había evitado ser visto por An Li. Este objeto era el globo verde invasor de su sueño que había logrado escapar de sus garras, pero no sin que An Li devorara un tercio de su superficie. En ese momento, trató desesperadamente de enterrarse en la esquina de la habitación,
aparentemente temeroso de Anli y tratando lo mejor que pudo de esconderse de su vista. Divirtiéndose, Anli miró esta escena con una mano acariciando su barbilla. Entonces, rápidamente se puso de pie y se dirigió a la bola de luz. Solo cuando estaba a media pulgada de la bola de luz se detuvo y abrió lentamente la boca. Creo que ambos nos conocemos. Tú deberías ser Yu Zitong. Estoy en lo cierto. La luz verde, que contenía a Yu Zitong, empezó a temblar y a parpadear con la voz de Anli pronunciando su nombre, pero después de una pausa empezó a brillar de nuevo. Adivinaste correctamente. Parece que realmente eres el discípulo del Dr. Mo. Eres igual que él, duro y difícil de tratar, dijo la bola de luz, aceptando su destino. Por su voz, Anli podía decir que realmente se trataba del joven al que escuchó conversando con el Dr. Mo. No trató de ocultar su identidad y en cambio confirmó los pensamientos de Anli. Ahora que sabía con lo que estaba tratando, Anli preguntó, ya que eres uno de los culpables de haber intentado quitarme la vida y poseer mi cuerpo, ¿no deberías darme una explicación? Anli no reveló ningún enojo mientras hablaba con el culpable, en cambio, tenía un comportamiento bastante tranquilo. Aún así, Yu Zitong, viendo la actitud indiferente de Anli, no sabía qué hacer, sintiendo un sentimiento de temor en su corazón. En la reciente batalla entre sus dos almas, experimentó de primera mano el poder de Anli e incluso le devoraron una porción de su alma, haciendo que su chi interno se redujera a la mitad. La otra mitad de su chi interno solo podía ser usada para realizar conjuros menores que no tenían poder para matar a Anli ni siquiera para protegerse a sí mismo, permitiendo que una sensación de miedo se arraigara dentro de su corazón. ¿Qué quieres saber? Sabía que Anli había escapado recientemente de una situación que amenazaba su vida y que, por lo tanto, no estaría emocionalmente estable. Aunque parezca tranquilo y relajado, quién sabe cómo se sentía realmente. En cierto modo, era comparable a un volcán a punto de entrar en erupción, ya que nadie es capaz de predecir con precisión el poder destructivo de un volcán inactivo. Atrapado, la mejor opción de Yu Zitong era cumplir con todas las demandas de Anli sin poner a prueba su paciencia con acertijos o trucos. Lo último que quería era enfadar a Anli y sufrir por sus acciones precipitadas. Quiero que me digas honestamente todo lo concerniente a lo que eres y exactamente cómo llegaste a conocer al Dr. Mo. Ahora mismo, el único recurso que tengo a mi disposición es el tiempo, así que escucharé todo lo que tengas que decir. Mientras hablaba, Anli parecía llevar una máscara, su cara escondiendo todas las fluctuaciones emocionales de la percepción cautelosa de Yu Zitong. Capítulo 58. Cultivador inmortal. Kek. Hablando de eso, también soy una víctima. En el momento en que abrió la boca para hablar, Yu Zitong trató de conseguir la simpatía de Anli, haciendo todo lo posible para minimizar su relación con el Dr. Mo, incluso hasta el punto de romper todos los lazos. Sin embargo, su acto fue en vano. Anli no se conmovió en absoluto. Sin muchas opciones, Yu Zitong no tuvo más remedio que seguir explicando. Originalmente, yo era un cultivador inmortal. Yu Zitong le contó honestamente a Anli sobre su historia, explicándole todos los detalles de las circunstancias, desde cómo llegó a conocer al Dr. Mo hasta cómo terminó en su estado actual. Por supuesto, en su relato, se hizo pasar por la víctima de la historia, empujando todas las responsabilidades y connotaciones negativas sobre el difunto Dr. Mo. Después de todo, los muertos no cuentan historias. Anli naturalmente no creería completamente lo que había dicho. Pero comparando la historia que acaba de escuchar, junto con las palabras del Dr. Mo cuando aún estaba vivo, Anli dedujo que alrededor del 70-80% de la historia que acaba de escuchar era cierta. Después de eliminar las partes de la historia que parecían inconcebibles, Anli ya tenía una comprensión aproximada de la verdad. Por lo que Anli entendió, con respecto a su pasado, el Dr. Mo no tenía razón para mentirle. Las historias que escuchó del Dr. Mo, de que fue emboscado y decidió buscar maneras de recuperar sus poderes y apariencia originales, deberían ser ciertas. No había necesidad de que el Dr. Mo le mintiera sobre eso. Sin embargo, Anli recordó que el Dr. Mo le contó antes que descubrió un libro misterioso que describía una manera de recuperar su vitalidad. Después de considerar todo lo que pasó, Anli decidió que esa historia era falsa, porque no concuerda con lo que Yu Zitong había dicho. Al final, el doctor logró recuperar su juventud gracias a Yu Zitong, pero también fue maldecido por culpa de este. Originalmente, Yu Zitong era miembro de un clan de cultivo. Había logrado cultivar las artes eternas de la primavera hasta el 7º nivel. Se podría decir que tenía cierta experiencia, pero al final, debido a su limitado talento, no hizo ningún avance en las artes eternas de la primavera y por lo tanto no pudo cumplir con los requisitos para entrar en la etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores que no se encontraban en la etapa de establecimiento de la fundación no podían ser considerados cultivadores en absoluto. A lo sumo, solo podían ser considerados mortales poderosos,
a medio camino de entrar en el reino de los cultivadores inmortales. Debido a que Yu Zitong fue incapaz de lograr un gran avance, decidió explorar el mundo secular para la iluminación, con la esperanza de hacer un gran avance en su estado actual, superando el cuello de botella que le prohibía llegar a la etapa de establecimiento de la fundación. Por supuesto, él esperaba poder encontrar hierbas raras y preciosas para poder inventar píldoras espirituales que le ayudaran en su cultivo. Sin embargo, sabía que las posibilidades eran escasas en el mejor de los casos, después de todo, solo sería cuestión de suerte. Con grandes esperanzas y expectativas en su cabeza, Yu Zitong, de 20 años, llegó al lugar que los cultivadores llamaban el mundo secular. El cautivador mundo estaba lleno de maravillosos eventos y distracciones, causando que Yu Zitong se deslumbrara perdiendo todo su esplendor. Su estado de ánimo original no podía ser considerado como sólidamente estable, en menos de unos pocos años, ya se había degradado. Se convirtió en el invitado de honor de un influyente clan y comenzó a disfrutar de los lujosos encantos del mundo. Como resultado, su corazón inmortal se había debilitado gradualmente. En cuanto a los traidores del clan, después de 100 años, a discípulos como Yu Zitong se les quitarían formalmente sus nombres de los registros del clan. El acto de hacerlo equivalía a declarar que los discípulos traidores no tendrían más conexiones con el clan y serían considerados mortales. Discípulos como Yu Zitong nunca podrían volver al clan. A menos que uno de sus descendientes directos tuviera un enorme potencial para recorrer el camino de un cultivador inmortal, no se le permitiría regresar. Si esto continuara, Yu Zitong habría perdido la oportunidad de cultivar, pero vivir una vida de decadencia y revolcarse en la riqueza seguiría siendo muy posible. Este fue un hecho extremadamente común para los cultivadores que no lograron llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, por lo que no había nada de qué preocuparse. Un día, no se sabía si el cielo le estaba ayudando o si la dama de la suerte decidió sonreírle, pero mientras Yu Zitong recorría las calles de la ciudad, decidió entrar en una farmacia espiritual por capricho. Para su sorpresa, realmente vio una hierba espiritual muy poco vista y extremadamente beneficiosa allí. El nombre de la hierba espiritual se conocía como la hierba de sangre espiritual. Para aquellos que no estaban familiarizados con las hierbas, era extremadamente común que no reconocieran esto, ya que la apariencia externa de esta hierba era aproximadamente un 95% similar a la hierba sudorosa sangrienta. ¿Quién iba a decir que el ignorante vendedor colocaría las dos hierbas juntas? Yu Zitong se regocijó naturalmente al ver la hierba de sangre espiritual. Con esta hierba espiritual, aumentaría enormemente sus posibilidades de romper el cuello de botella. Ingerir la hierba espiritual era como encender fuego, las chispas de su corazón inmortal gradualmente comenzarían a resplandecer de nuevo. ¿Quién iba a decir que justo cuando estaba a punto de comprar la hierba, otro cultivador inmortal también entró en la tienda? Viendo una hierba espiritual tan beneficiosa frente a él, luchó con Yu Zitong por la compra de la hierba de sangre espiritual. Viendo esta situación, el dueño de la tienda les ofreció una solución. La hierba se vendería al que ofreciera la mejor oferta. Finalmente, Yu Zitong logró ganar la guerra por un estrecho margen. Después de ganar, se fue rápidamente de la tienda. Sabía que el otro cultivador no se rendiría tan fácilmente. Yu Zitong estaba en pánico, y decidió que regresar a su clan era la forma más segura de actuar. Pero a mitad de camino, el otro cultivador lo alcanzó y comenzó una gran batalla. El otro cultivador era más fuerte que él, por lo que Yu Zitong terminó sufriendo una miserable derrota. Sin embargo, todavía no estaba dispuesto a renunciar a la hierba espiritual. Apretando los dientes, Yu Zitong decidió usar su último recurso, sacó el único tesoro que le quedaba que le había sido otorgado por su clan, luciendo una fachada aparentemente valiente, mostrando una falsa intención de morir junto a su oponente. De esta manera, Yu Zitong logró ahuyentar al otro cultivador. A pesar de que había logrado la victoria, su situación actual no era buena, estaba lleno de lesiones. Fue en ese momento cuando conoció al Dr. Mo, que también había estado tratando de encontrar un remedio para sí mismo. Con su falta de experiencia, Yu Zitong no conocía el dicho de que los corazones humanos son difíciles de comprender, y estúpidamente reveló el hecho de que llevaba una hierba espiritual extremadamente beneficiosa. Así de fácil, Yu Zitong provocó una calamidad sobre sí mismo. No sabía que el Dr. Mo estaba buscando desesperadamente una cura para sus propias heridas. Ahora que sabía que Yu Zitong podría tener una hierba espiritual eficaz que pudiera salvarlo, agotó todos sus métodos para obtener la hierba de Yu Zitong. Sin embargo, ¿cómo podría Yu Zitong estar de acuerdo? Él también necesitaba los efectos milagrosos de esta hierba para recuperarse de sus heridas. El actual hombre no era diferente de un mortal ordinario. Viendo que sus esfuerzos de negociación no tuvieron éxito, el odio se formó en su corazón. El Dr. Mo se calmó y pareció aceptar su destino con un suspiro. El Dr. Mo era astuto y estaba dispuesto a esperar una buena oportunidad. El Dr. Mo decidió envenenar a Yu Zitong hasta la muerte.
En circunstancias normales, los venenos comunes serían ineficaces contra Yu Zitong. Sin embargo, el veneno que el Dr. Mo administró fue un veneno inusual sin antídoto. Yu Zitong, que ya sufría de graves lesiones, tenía ahora un potente veneno con el que lidiar. Luchando con cada movimiento, parecía estar a punto de morir. Fue en ese momento cuando el Dr. Mo se rebeló y caminó arrogantemente hacia Yu Zitong. Solo en ese momento Yu Zitong entendió lo que había sucedido. No había forma de que permitiera que el Dr. Mo tuviera éxito así como así. Incluso en circunstancias tan terribles, debe encontrar la manera de sobrevivir más tiempo. Bajo una gran ira, no tuvo otra opción que utilizar la maldición del alma sangrienta, transmutando toda la esencia de la sangre y la energía espiritual de su cuerpo en una maldición sangrienta, y escupiéndosela en la cara del Dr. Mo. Después de eso, el alma de Yu Zitong abandonó rápidamente su cuerpo. Después de que su alma se fue de su cuerpo, solo Yu Zitong se dio cuenta de que había cometido un error. Se había olvidado de preparar un tesoro que atara su alma, así que no había ningún objeto que pudiera albergar temporalmente su alma. Sin otra opción, tuvo que entrar en el cuerpo del Dr. Mo. Después de todo, las almas sin algo que las ate se disiparían inevitablemente. Mientras la maldición sangrienta invadía la cara del Dr. Mo, este estaba aterrorizado, pero después de calmarse y darse cuenta de que nada extraño iba a suceder, bajó su guardia y dejó de pensar en ello. Basándose en su conocimiento rudimentario de las píldoras medicinales, buscó en el cadáver de Yu Zitong e inmediatamente consumió cualquier píldora que pudo encontrar. Como era de esperar, las píldoras de un cultivador inmortal fueron inusualmente efectivas. Después de consumir las píldoras, el chi interno del Dr. Mo fue restaurado. El Dr. Mo se rió alocadamente, y tomó las pertenencias de Yu Zitong, incluyendo las artes eternas de la primavera, que no podía entender. Antes de irse, el Dr. Mo decidió regresar y vengarse de todos sus enemigos después de que sus heridas se hubieran recuperado. Capítulo 59. Las 3 grandes reglas inviolables. El Dr. Mo no tuvo muchos días felices. La maldición de la decisión de la mortalidad reveló sus efectos secundarios mortales, causando que envejezca a un ritmo de 1 año por cada día que pasa. Estaba aterrorizado por el ritmo de su envejecimiento e intentó de todo para encontrar una manera de controlar los efectos anormales de la maldición, pero no hubo mucho o ningún éxito. Sabía que, si esto continuaba así, no viviría por mucho más tiempo, ya que su cuerpo comenzaría a fallarle y finalmente moriría como cualquier otro anciano. Yu Zitong, por otro lado, sentía aún más dolor. Cuando su alma entró en el cuerpo del Dr. Mo, estaba siendo asimilada lenta pero dolorosamente en el alma del Dr. Mo. La asimilación, un evento pasivo, ocurriría si el alma de uno permaneciera en un cuerpo extraño por un periodo prolongado de tiempo. Puesto que un cuerpo puede contener solo una conciencia, el alma más fuerte trataría de someter al alma más débil, comenzando así el largo proceso de asimilación. Yu Zitong decidió por desesperación revelar todo lo que sabía sobre por qué querían el cuerpo de Anli. Está decidido a hacerlo, no porque fuera bueno de corazón y leal al Dr. Mo, sino porque tenía miedo de las 3 grandes reglas inviolables del mundo del cultivo. Primero, los cultivadores no deben poseer por la fuerza los cuerpos de los mortales normales, ya que eran incapaces de soportar la inmensa cantidad de estrés, causando que el cuerpo finalmente se extinguiera. Segundo, solo aquellos con mayor poder mágico serán capaces de superar con éxito el cuerpo de un cultivador con un poder mágico más débil y no sufrir ningún tipo de contraataque. Cuanto mayor sea la disparidad entre los niveles de poder, más seguro sería para el que intenta la posesión. Tercero, un cultivador solo puede realizar la posesión del cuerpo una vez en toda su vida, sin importar cuán poderoso sea su poder mágico. Si intentaran realizar la posesión del cuerpo por segunda vez, su alma desaparecería sin falta. Aunque se desconoce el número de personas que intentaron romper las 3 reglas, nunca se han incumplido las 3 grandes reglas inviolables. Estas 3 reglas limitaban a incontables cultivadores malvados que trataban de usar la técnica de posesión del cuerpo y les impedían crear calamidades en el mundo de los mortales. Los cielos desaprobaron las acciones que van en contra de la voluntad del cielo porque no importa lo que pase, los cielos no permitirían que los cultivadores llevaran al mundo hacia el caos. Si el Dr. Mo hubiera sido un cultivador, Yu Zitong no estaría en su situación actual ya que habría tenido una oportunidad viable de poseer el cuerpo del Dr. Mo, pero como el Dr. Mo era un mortal normal sin un indicio de chi espiritual, no había manera de que Yu Zitong poseyera su cuerpo por temor a que en mitad de su posesión, el cuerpo del Dr. Mo no pudiera soportar el estrés y, en última instancia, se descompusiera. Incluso si Yu Zitong pudiera encontrar otro cuerpo para poseer, el proceso de asimilación era inevitable y podría caer en una situación más difícil, ya que cada vez que abandona y entra en un nuevo cuerpo, pierde un poco de su chi espiritual, el cual será rápidamente consumido. Cuando esto suceda, Yu Zitong ya no podrá entrar y salir del cuerpo de alguien a su voluntad e incluso puede estar atrapado indefinidamente en el cuerpo de ese alguien y,
en última instancia, ser asimilado. También es importante destacar que sin un cuerpo, era incapaz de reponer su poder mágico a través de la meditación, por lo que cada vez que utilizaba su poder mágico, éste se perdía para siempre. Al mismo tiempo, su poder mágico también se escapaba a un ritmo lento pero constante y ni siquiera él sabía cuánto tiempo su alma podía mantener su forma actual. Así que a menos que Yu Zitong encontrara un cultivador capaz de usar pequeñas cantidades de poder mágico y tuviera un cuerpo capaz de soportar la posesión, no se arriesgaría y abandonaría su cuerpo actual, que era el del Dr. Mo. Justo cuando el cuerpo del Dr. Mo estaba a punto de colapsar debido a la maldición sangrienta, las secuelas dejaron el alma de Yu Zitong sin un cuerpo en el que alojarse. Después del colapso del cuerpo del Dr. Mo bajo la maldición sangrienta, dejándolo sin un cuerpo al que regresar, y del hecho de que Anli pudiera destruir su fuerza vital restante, Yu Zitong decidió dejar a un lado temporalmente su odio y decirle a Anli todo lo que quisiera, llegando incluso a traicionar al Dr. Mo, revelando cómo se conocieron, sus planes, junto con lo que estaba en juego y los beneficios involucrados, sin reprimirlo en lo más mínimo. Cuando el Dr. Mo se enteró por primera vez del plan de Yu Zitong para revitalizar su cuerpo, le hizo expresar su enojo, pero rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una oportunidad perfecta y se comprometió rápidamente a lograr su objetivo, revelando que era un hombre de dignidad. Primero, el Dr. Mo debe seguir las instrucciones de Yu Zitong y controlar su conciencia para que no asimile su alma. Yu Zitong también le enseñó al Dr. Mo algunas técnicas secretas que le permitieron reducir el ritmo de envejecimiento que sufría a causa de su maldición, al tiempo que le permitían temporalmente usar su poder mágico. Entonces el Dr. Mo debe encontrar a alguien con fuertes raíces espirituales que también sea capaz de practicar las artes eternas de la primavera, enseñarle el encantamiento y luego esperar a que llegue el momento adecuado antes de que el Dr. Mo use sus habilidades adquiridas temporalmente para usar su poder mágico para apoderarse por la fuerza del cuerpo de la otra persona con el fin de comenzar una nueva vida. El sincero deseo del Dr. Mo de recorrer el camino de la cultivación fue ridiculizado constantemente por Yu Zitong, ya que sabía de primera mano lo imposible que era para los mortales normales usar el poder mágico. El Dr. Mo era meramente un cultivador mortal de palabras sin raíces espirituales en su cuerpo. De las condiciones mencionadas anteriormente, parece que el Dr. Mo recibe la mayoría de los beneficios de este acuerdo, pero eso no se podía evitar ya que Yu Zitong estaba en una mala posición con la fuerza que le quedaba en su alma se encontraba bajo la amenaza constante de la asimilación. Al final, Yu Zitong se vio obligado a aceptar este acuerdo desfavorable ocasionando una pequeña pérdida. Sin embargo, no estaba claro si realmente estaba sufriendo una pérdida, después de todo, la única persona que conocía los términos exactos del acuerdo era él mismo. En un momento dado, Yu Zitong sugirió que el Dr. Mo volviera con su familia y pidiera ayuda, pero el hombre que envejecía rápidamente se negó a considerar esa opción, lo que supuso una gran frustración constante para Yu Zitong. Lo que sucedió después no merecía mucha discusión, ya que el Dr. Mo pasó la mayor parte de su tiempo tratando sin éxito de buscar un cuerpo adecuado y entró de mala gana en la secta de los 7 misterios, donde aceptó a Anli como discípulo y le enseñó las artes de la eterna primavera. El resto de lo sucedido no merecía la pena mencionarlo, ya que fue mencionado por el propio Dr. Mo o experimentado por el propio Anli. Después de que Anli terminó de escuchar esas palabras, emitió un largo suspiro mientras Yu Zitong respondía a algunas de las confusiones y preguntas que tenía en su corazón. Viendo cómo Yu Zitong no continuó, la cara de Anli se oscureció y dijo fríamente, parece que aún no me has dicho cómo murió el Dr. Mo. Yu Zitong abrió indeciso su boca y dijo hay algo más que valga la pena explicar. El Dr. Mo subestimó tu velocidad de cultivo de las artes eternas de la primavera y su poder mágico no era tan fuerte como el tuyo, por lo que fue incapaz de apoderarse de tu cuerpo, resultando en que su alma fuera devorada. Así que la primera bola de luz amarilla que entró en mi cuerpo fue el Dr. Mo y la segunda bola de luz verde fuiste tú, dijo Anli con calma, casi como si la invasión de su cuerpo no hubiera sido un gran problema. Bueno. Sobre esto, en ese momento pensé que tú y el Dr. Mo estaban exhaustos y que no quería desperdiciar esta oportunidad, así que pensé que podría tomar prestado tu cuerpo por un tiempo, contestó Yu Zitong de forma incómoda. Me temo que esa no es la razón por la que atacaste. Creo que lo tenías todo planeado desde el principio. Yu Zitong, apuesto a que cuando le explicaste el proceso de posesión del cuerpo al Dr. Mo, no tenías ninguna buena intención y por lo tanto no te molestaste en mencionar que la tasa de éxito de la posesión del cuerpo estaba directamente relacionada con la diferencia de fuerza. ¿Sabes lo que pienso? Creo que lo tenías todo planeado desde el principio. Hiciste que el Dr. Mo usara la técnica de los 7 devoradores de alma contra mi cultivo de 4º nivel de las artes eternas de la primavera, que son casi iguales en términos de poder, para que ambos nos agotáramos hasta el punto de perecer juntos. Después de que la batalla llegara a su fin, usted intervendría y cosecharía los beneficios del trabajo minucioso del Dr. Mo y finalmente se apoderaría de mi cuerpo. Adiviné correctamente, cultivador Yu.
Anli tranquilamente declaró sus suposiciones en el tiempo que se necesita para respirar varias veces. Después de un largo momento de silencio, Liu Zitong emitió un suspiro expresando su abatimiento. Sin rebatirlo, dijo, al principio quería alabarte en vano, pero ahora lo digo sinceramente cuando digo que eres extraordinariamente inteligente, incluso superando a tu maestro Mojuren, ese astuto zorro. Adivinaste correctamente. Todo esto fue planeado por mí, pero nunca hubiera pensado que tu talento para el cultivo fuera tan alto que te entrenarías hasta la sexta capa de las artes eternas de la primavera, solo una capa debajo de mí, en un periodo de tiempo tan corto. No solo te tragaste fácilmente el alma del Dr. Mo, sino que también la fuerza de mi alma, que estaba muy agotada y así no era rival para ti, e incluso perdí una gran parte de la misma por ti. Una vez terminado, su tono se volvió de repente orgulloso, que Mojuren era solo un mortal normal, pero quería estar en pie de igualdad con nosotros, los cultivadores. Era digno de ello. Además, se atrevió a usar medios tan despreciables como para deshacerse de mi cuerpo en cultivo, y aún así quiso adentrarse en el camino de la cultivación. Simplemente estaba soñando despierto. El odio que Liu Zitong había mantenido embotellado en su corazón durante mucho tiempo finalmente se reveló. Pero tú eres diferente, naciste con raíces espirituales e inteligencia por encima de lo normal. Quedarse en el mundo secular sería una lástima. Si estás dispuesto a ayudarme a encontrar un cuerpo nuevo y adecuado, estoy dispuesto a actuar como tu guía, presentarte a los ancianos de mi clan, y aceptarte como mi discípulo. ¿Qué te parece? Fin del capítulo 59.